Les informamos que realizaremos una serie de capacitaciones de diferentes elementos implementados en la transmisión de potencias y serán cada 8 días. Le doy paso al ingeniero Daniel Arjure, que es el gerente de operaciones de Intermed. Gracias, Liliana. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Casa Sueca. Espero me estén escuchando todos bien. Aprovechar este tiempo en el cual por la coyuntura estamos todos un poco encerrados para que aprovechemos y expandamos nuestros conocimientos en transmisión de potencia. Y pues yo más que contento de ser parte de estas capacitaciones que muy amablemente Casa Sueca ha organizado. Entonces, bueno, vamos a empezar. Saludo a todos. En este momento somos 79 participantes. Buenos días a todos. Creo que hay participantes de todas partes de Colombia. Me alegra mucho. Mi nombre es Daniel Aljure, gerente de operaciones en Intermec. Vamos a ver, permiso. Bueno, esta lineecita que aparece ahí, no sé cómo se generó, pero bueno, vamos a pasarla por alto. Les cuento, Intermec es una empresa colombiana con más de 70 años de experiencia en transmisión de potencia. Nacimos en el 48 y desde entonces hemos estado específicamente enfocados en la fabricación de elementos de transmisión de potencia de la mejor calidad. Atendemos el mercado nacional a través de distribuidores como Casa Sueca, que un dato curioso es que Casa Sueca es nuestro distribuidor más antiguo, el primero que tuvimos, y con ellos tenemos presencia en varias ciudades de Colombia. Manejamos un alto inventario, atendemos distintos países aquí en la región andina y como les digo, y lo más importante es que estamos especializados en la fabricación de elementos de transmisión de potencia. Ese es nuestro expertise y nuestro enfoque. Bueno, aquí está nuestra línea de piñones para cadena, que va a ser el énfasis de la capacitación del día de hoy, pero también tenemos los demás sistemas de transmisión de potencia, como lo son las poleas en B, las poleas dentadas para correas sincrónicas, los acoples para ejes encontrados de cadena o de elastómero, los sistemas de fijación que sirven para precisamente montar, bien sea piñones o poleas en los ejes, de una manera fácil, limpia, segura. Y también tenemos una línea de tensores automáticos que pues son un complemento ideal para tensar cadenas y por supuesto correas. Entonces vamos a empezar con la capacitación. Existen dos tipos de piñones o de transmisiones en lo que son piñones. Por un lado tenemos lo que son los piñones para cadenas de rodillos, que son de transmisión de potencia, que son los que nos vamos a enfocar hoy. Y también hay otros piñones que son los que se encargan de transporte material, mejor dicho, de las cadenas y no tanto de transmitir potencia. Hoy nos vamos a encargar en la transmisión de potencia únicamente. Y bueno, quizás de lo más importante en la fabricación de un piñón, ya entrando al tema de los piñones, es el material. Porque el material tiene que tener unas características muy importantes que se van a reflejar en su funcionalidad. En primer lugar, no puede ser un material muy blando, porque si pues es muy blando, se va a gastar muy rápido, ¿verdad? Pero tampoco puede ser muy duro, porque si es muy duro, pues va a atacar la cadena y va a gastar prematuramente la cadena. Entonces, en ese sentido, tiene que ser un material medianamente duro, digamos, pero que tiene que tener carbono, porque hay aplicaciones en las que es muy importante endurecer los dientes del piñón y para eso necesitamos que el material tenga carbono y nos permita subir la dureza de la pieza como tal. Nuestro material es un material 1045 con unos componentes de más o de menos que ya nosotros por la experiencia sabemos cuál es el material ideal para la fabricación de nuestras piezas. Este material no se consigue en Colombia. En Colombia somos fabricantes hay fabricantes, perdón, de acero, pero para la construcción estructural, varillas, IPs, pero esto es acero estructural, más no es acero ingeniería o aceros especiales. Por lo tanto, estos aceros todos tienen que ser importados de distintas partes del mundo. De momento veo que hay personas escribiendo en el chat. Yo voy a pasarlo el momento por alto. Si tienen preguntas, más tarde las vemos. Y si tal vez paren en algún momento la presentación para que hagamos preguntas y las resolvamos y no se vayan acumulando. Pero bueno, vamos a seguir.
Aparte de acero 1045, de nuestro acero, también hacemos obviamente piezas en acero inoxidable que también se consumen, obviamente, alimenticias, por ejemplo. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cuándo se utilizan los piñones? Porque hay muchos, como vieron en los distintos productos de transmisión de potencia, hay poleas en B, hay poleas dentadas. Entonces, ¿cuándo se utilizan los piñones de transmisión de potencia? Los piñones se utilizan a revoluciones bajas o intermedias. Estamos hablando hasta un máximo de 1000 RPM, aunque esas 1000 RPM serán para cadenas muy pequeñas o pasos muy pequeños, porque en la medida en que aumenta el paso y el tamaño de la cadena, pues la velocidad a la que pueden girar es menor. Entonces, acá estamos diciendo, sí, velocidades intermedias, bajas, y la potencia, realmente estamos hablando de potencias bajas, quizás hasta 150 HP, que de por sí 150 HP ya es una aplicación bastante de mucha potencia, o sería, digamos, el rango máximo de potencia, porque por lo general en piñones estamos resolviendo transmisiones desde 1 caballo hasta 50, quizás digamos que el 90% de las hablando de velocidades bajas. Entonces estamos hablando de torques muy altos, donde hay mucha fuerza que transmitir. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que uno le dice, no, pero es que, o muchas veces nos preguntan, no, es que necesito transmitir 2 caballos de fuerza. Entonces la gente piensa, 2 caballos de fuerza es relativamente poco, eso se puede hacer quizás con cualquier tipo de transmisión, pero solo el dato de la potencia no nos dice nada. Lo más importante aquí son las RPM, porque transmitir 2 caballos de fuerza a 1800 se puede hacer supremamente fácil. A altas velocidades es muy fácil transmitir potencia. Pero si me dicen que no, es que son 2 caballos de fuerza a 5 RPM, ya estamos hablando de un torque inmenso y seguramente de un piñón bastante robusto. Entonces, en conclusión, los piñones de cadena son ideales para los torques altos. Podemos dejar de hablar de piñones y no hablar de las cadenas. Como les decía, estamos hablando de piñones de transmisión de potencia y las cadenas que existen de transmisión de potencia son básicamente, están dividiendo europeos. Entonces, el americano, que es quizás el estándar que más utilizamos en Colombia, es el estándar ANSI. Son las cadenas que quienes conozcan, pues son las 25, 35, 40, 50, 60 y así en adelante hasta el 240. Y también existen las británicas, que es el estándar europeo, son muy parecidas y son las que son 06B, 08B, 10B y así sucesivamente, como pueden ver aquí en la diapositiva. Tienen ciertas diferencias en sus dimensiones, sobre todo de los rodillos, y vamos a ver el tema del paso, porque las cadenas, a pesar de que son de estándares diferentes, comparten un paso igual. Las cadenas son del mismo paso y les voy a mostrar, esto ya se había visto en la presentación de la semana pasada, lo voy a retomar muy brevemente para quienes tal vez no estuvieron en la capacitación pasada y pues podamos repasarlo. Básicamente, las cadenas americanas, perdón, voy a poner aquí el pointer para que me puedan ver acá. El dígito de la derecha básicamente nos va a decir si la cadena tiene rodillos o no lo tiene. El 0 quiere decir que la cadena sí tiene un rodillo, un rodillito que está girando, y las más pequeñitas que tienen este 5 son tan pequeñas que no hay espacio para el rodillo y por ende la cadena engrana directamente sobre el buje. No tiene rodillo sino sobre el buje. Eso es lo que nos dice el dígito de la derecha. Y el dígito de la izquierda, el primer dígito, los primeros 2 dígitos en estos casos, básicamente nos van a nombrar el paso de la cadena en octavos de pulgada. Entonces, si miramos, vamos aquí al ejemplo de la cadena 40, básicamente tiene 4 octavos de pulgada de paso, que simplificado es 2/4, que simplificado es media. Entonces, una cadena 40 tiene media pulgada de paso. Y si miramos otra, la 50, entonces en este caso es 5 octavos de paso. Las cadenas británicas tienen una nomenclatura diferente, no nos dicen si tienen rodillo o no tienen rodillo. Los primeros dígitos nos dicen 06, 08, 10, 12B y así sucesivamente. Pero la diferencia es que el paso está dado en 16avos de pulgada. Entonces, en estos casos, así como lo hicimos en ANSI, con octavos, aquí lo hacemos con 16avos y simplificamos, y entonces la cadena 08B, que es 8 16avos de paso, simplificado a 4 octavos, que es simplificado a media. Entonces estamos viendo que la cadena 08B y la cadena 40 tienen el mismo paso, media pulgada. Lo mismo pasa saltémonos aquí a la 60. La 60 tiene 3/4 de paso, que en británico es 12B, tienen el mismo paso. Entonces, en conclusión, las cadenas británicas y americanas tienen el mismo paso. Entonces acá vamos a romper el primer mito, porque existe el mito en
en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, que el paso de la cadena americana es en pulgadas y el paso de la cadena. Y como vimos, esto es completamente falso. Esto es carreta, no es así. Y pasa mucho que nos dicen, no, es que la cadena 08 es 8 milímetros de paso, la cadena 40 es 12, es media pulgada, y pues realmente no, el paso es igual. Por eso es muy importante que cuando ustedes vayan a identificar un piñón, si no pueden identificar la referencia en el piñón o en la cadena, solo con que tomen el paso muchas veces no es suficiente, porque si a mí me llegan y me preguntan, necesito un piñón de paso de media de 15 dientes, pues yo puedo pensar, bueno, muy probablemente va a ser un piñón 40, porque en Colombia utilizamos más cadenas ANSYS que británicas, pero es muy posible también que sea británica. Entonces, por eso no es, el paso no es la forma de identificar únicamente la cadena, sino tenemos que mirar también quizás el diámetro del rodillo y la longitud del rodillo para poder, digamos, identificarla. De esto también surge obviamente la pregunta si las cadenas tienen el mismo paso, entonces con un piñón británico y así sucesivamente, pues tiene el mismo paso. Pero como acá hay que tener en cuenta que como hay una diferencia en los diámetros de los rodillos y en la longitud del rodillo, los piñones no sirven. El piñón americano trabaja con cadena americana y el piñón británico debe trabajar con cadena británica. Si no, no van a casar. Hay en algunos casos en los que casan, pero donde los rodillos no quedan haciendo la fuerza donde debe ser. Así que esta no es una práctica recomendable, sino los piñones tienen que ser para la cadena con la cual se van a utilizar. Y entonces aquí vamos a hablar ahora de la fabricación del piñón como tal. Habíamos hablado del material, que es supremamente importante, y aquí está el segundo elemento que es vital en la fabricación del piñón, y es el dentado. Voy a pasar este audio sin volumen. Y básicamente aquí lo que estamos, perdón, el tallado del piñón es fundamental que se haga con la herramienta específica para la cadena que se va a utilizar. Entonces, si es herramienta tiene que ser 3/4 y la profundidad del dentado tiene que ser exacta, de tal forma que cuando engranemos la cadena con el piñón, los rodillos queden haciendo la fuerza o sentando exactamente en el fondo del diente del piñón. Es supremamente importante esto porque donde no suceda, donde no quede bien tallado el piñón, la herramienta no sea la estándar, pues básicamente el piñón sí se va a desgastar prematuramente o no va a durar. Entonces, esto es algo supremamente importante y pasa tanto en los piñones como también en las poleas dentadas. Y bueno, ahora que ya vimos cómo se fabrican o la importancia o las partes importantes de la fabricación, quiero que miremos un poquito el tema de la nomenclatura. En este tema de la nomenclatura coincidimos casi que internacionalmente los fabricantes y básicamente perdón, vamos a poner aquí el pointer, listo. Entonces, el primer dígito hace referencia siempre a la cadena con la que va. Ejemplo, si hay 80, quiere decir que es un piñón para cadena 80. Y enseguida tenemos el número 2 en este caso. Este dígito en verde nos va a decir si la cadena es sencilla, doble, triple o cuádruple, o así sucesivamente. En este caso estamos hablando de doble. Entonces, con 80 rayados sabemos que es un piñón 80 para cadena doble. Y después viene la configuración de la manzana, que ahorita les voy a mostrar qué significa exactamente el tema de la manzana, pero estamos hablando generalmente de manzana tipo A, tipo B o tipo C, o sea que no tiene manzana el tipo A, una sola manzana a un lado del tipo B y doble manzana del tipo C. En rojo tenemos al final el número de dientes, que obviamente pues es supremamente importante, no solo estar hablando de la cadena, sino los números de dientes que va a tener el piñón. Y al final, en algunos casos tenemos ciertas características o denotamos en la referencia ciertas características de tratamiento térmico, viene del inglés de harden, de endurecer. Entonces hay piñones en los que es necesario el tratamiento térmico y ahí ponemos la H para hacer denotar que ese piñón lleva tratamiento térmico, dientes endurecidos. O también si es un piñón de acero inoxidable, pues manejamos las siglas SS, que significa stainless steel, que también viene del inglés. Entonces vamos a seguir con lo que les decía de la configuración de las manzanas. Entonces, cuando es tipo A, estamos hablando de un piñón, por ejemplo, un 40A de 30, es un piñón para cadena 40 sencillo, tipo A, que no tiene manzana, de 30 dientes. En este caso tenemos el mismo 40 de 30, pero tipo B, con manzana a un lado, o tipo C, con doble manzana. Muy sencillo.
Y ahora vamos a hablar de la nomenclatura de los piñones británicos, que básicamente es igual, solo que reemplazamos la cadena americana por la cadena británica. En vez de estar hablando de la cadena 80, pues acá estamos hablando de la 16B. Y lo mismo de la pasada, el doble, triple o sencilla, número de dientes y las especificaciones del material o de la dureza. Aquí en lo del material, obviamente, cuando es en acero, pues no ponemos absolutamente nada. Y bueno, y ahora vamos a hablar de otro tipo de piñones que son muy usados y que se llaman coloquialmente pachas. Realmente, digamos, el nombre técnico son piñones dobles sencillos. Y son piñones que parecen ser dobles, pero son para cadenas independientes. Entonces, estos piñones son utilizados sobre todo en caminos de rodillas, en donde yo quiero atar una cadena a un rodillo y de ahí a la otra, como lo muestra la foto. Pero no quiere decir que yo pueda pedir un piñón para cadena doble, por ejemplo un 80 doble, y ponerle dos cadenas sencillas porque no van a casar. Entonces, estos piñones se llaman piñones dobles sencillos, tienen unas ranuras o la separación de las hileras es mayor para que nos casen las dos cadenas independientes en la imagen en los caminos de rodillo. Y la nomenclatura, perdón, y la nomenclatura de estos piñones es, anteponemos las siglas DS antes, que significa doble sencillo o double single en inglés. También los fabricantes americanos usan la misma nomenclatura. Viene después el paso de la cadena, 80, o el número de la cadena, perdón. Si es tipo A, tipo B o tipo C, número de dientes y nuevamente el tema del material. Bueno, y ahora vamos a hablar del tratamiento térmico, que este es a veces un tema que suscita muchas preguntas. Y básicamente, como les comentaba al inicio de la presentación, lo importante de nuestro material de cadena es que tengan carbono para que se puedan endurecer. Nuestro material, acero 1045, obviamente dependiendo del espesor del diente, generalmente alcanzamos una dureza entre 40 cuando hacemos el tratamiento térmico. Pero es importante saber que el piñón estándar no lleva tratamiento térmico, va solito en nuestro acero. Ahorita vamos a ver algo al respecto. Pero entonces, ¿cuándo se debe hacer tratamiento térmico? Básicamente, en tres ocasiones se recomienda la realización del tratamiento térmico. En trabajos de alta temperatura, si los piñones están a la salida de un horno, por ejemplo, expuestos a 200 grados o quizás más, ahí es muy importante que los dientes del piñón estén endurecidos, porque o si no el material, el piñón como tal, no va a durar. Entonces, si yo tengo mis piñones a la salida, mucha temperatura, hay que pedirlos y hay que ponerles tratamiento térmico. Otro importante es la relación de velocidad. Si yo tengo una relación de velocidad muy drástica, tengo un piñón pequeñito de 10 dientes y tengo un piñón enorme de 50 a 60 dientes, el piñón pequeño, que solo tiene la gran mayoría del trabajo, va a trabajar mucho. El otro es más perezoso, por así decirlo, o está tranquilo porque tiene muchos dientes engranando con la cadena, mientras que en el piñón pequeño no. Entonces, en esos casos en los que la relación de velocidad es muy drástica, se recomienda que el piñón pequeño pues lleve tratamiento térmico porque si no se va a gastar muy rápidamente. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, dice un piñón 160B10, pues debe llevar tratamiento térmico porque en este caso hay una relación de velocidad de 5.6 a 1. Entonces, ahí le ponemos. Y también es importante en ambientes de alta corrosión, en elevadores de cangilones con arena, cemento, cenizas. En esos casos es muy importante también hacer el tratamiento térmico. Y entonces acá aparece un segundo mito, que es el del tratamiento térmico, y que dice que entre más duro sea el piñón, más tiempo me va a durar la transmisión. Y entonces, pues uno pensaría, es lógico y creo que por eso es que existe el mito, pero la verdad es que eso también es falso, no es así. Una transmisión bien seleccionada no necesita tratamiento térmico, a excepción de que se cumplan unas de las tres partes que les mostré en la diapositiva pasada. La cadena es parte fundamental de la transmisión, hay que mirar la transmisión como un matrimonio y en ese caso no siempre es bueno que el tratamiento térmico esté presente en los piñones. Si está bien seleccionada la transmisión, no habría necesidad. Ingeniero, perdón, yo le interrumpo un momentico. Sí, sí. Para borrar esas lineecitas, ¿usted lleva el mouse a la parte de arriba?
Sí. Se despliega una barra. Por ahí hay un icono como un tarrito de basura parecido al de eliminar. Ahí le da a borrar todos los dibujos. Uy, gracias, Fabián. Muy gracias. Le pedimos por favor a los asistentes que de pronto traten como de no darle clic a la pantalla porque ahí es donde aparecen las rayitas. Muchas gracias. Listo, no hay lío, lo he solucionado. Bueno, y entonces aquí viene una pregunta que me hacen a mí todo el tiempo y seguramente a los asesores de Casa Sueca y todos o muchos de los que tenemos que ver con transmisión de potencia, y es, bueno, ¿y cuánto me va a durar la transmisión? ¿Cuánto me va a durar sus piñones? ¿Cuánto me va a durar su cadena? Y la verdad es que hay demasiadas variables, hay muchas variables que realmente interfieren en cuánto va a durar la transmisión. Selección, montaje, mantenimiento, va a usar tensor, los ejes son verticales, horizontales, temperaturas, ¿cuántas horas va a trabajar? 24 horas, 7 días a la semana, 365, la carga, mejor dicho, son demasiadas variables que inciden en cuánto realmente me va a durar la transmisión. Entonces, pues aquí traigo a colación, perdón, para los que conozcan el meme de la señora, que está un poco perdida, porque así queda uno cuando le hacen la pregunta muchas veces, porque sí, realmente las variables. Entonces, ¿qué es lo importante para yo garantizar la mayor duración de mi transmisión? La selección, el montaje y el mantenimiento. Esas tres son las claves. Si yo hago esas tres cosas bien, mi transmisión va a durar lo máximo que puede durar. Si eventualmente no cumple mis expectativas, pero yo cumplí bien esas tres, pues ahí tengo que hacer es aumentar quizás un factor de servicio, irme por unas piezas más robustas, pero si yo hago estas tres cosas bien, voy a garantizar la mayor durabilidad de la transmisión. Y entonces, bueno, nosotros tenemos, y los invito a que en la página de Intermec que descarguen nuestros manuales de selección. Tenemos tanto de poleas como de piñones, como de nuestros demás productos. Pero básicamente en este catálogo que están viendo aquí en la diapositiva, tenemos el procedimiento para hacer los cálculos de cómo selecciono yo para una transmisión, si me voy a ir con la cadena 40, si me voy a ir con manual que lo pueden descargar en estos tiempos que estamos en casa, muy invitados a que repasen y vean los procedimientos. Pero estas tablas que aparecen ahí me van a permitir calcular nuevas transmisiones y también me van a permitir evaluar transmisiones existentes. Entonces vamos a ver vamos a tratar de hacer un cálculo o les voy a tratar de demostrar cómo se hacen las selecciones de transmisiones de piñones. Entonces, la información fundamental que necesito, que esto es muy importante que lo aprendan, porque muchas veces también si ustedes van a enviarnos a nosotros la información, a Casa Sueca, por ejemplo, para que también les ayuden a revisar una transmisión, pues esta información es muy importante y hay que tenerla, porque si no, quienes hacemos los cálculos vamos a quedar, nos va a quedar faltando información. Entonces, lo más importante es la potencia del motor que se va a transmitir, generalmente en HP, las RPM del eje conductor, del eje conducido, la salida, los diámetros de los ejes, que es importante porque si yo selecciono una pieza que sí me da la potencia, pero es muy pequeñito, de pronto el eje es demasiado grande y no me va a entrar, entonces yo tengo que tener en cuenta en el diseño de mi transmisión, pues obviamente los diámetros de los ejes. La distancia entre centros también es importante para yo calcular la longitud de la cadena. El cálculo de la longitud de la cadena lo vimos con Fabián en la capacitación pasada, sino de todas formas en el mismo manual que les mostré en la diapositiva pasada están la forma o los cálculos o el instructivo para hacer el cálculo de la longitud de la cadena. Y por supuesto, el tipo de aplicación también es muy importante. Y es muy importante este tema del tipo de aplicación porque en todos los elementos de transmisión de potencia, hay algo que se utiliza siempre que es el factor de servicio o factor de seguridad a la hora de hacer los cálculos de transmisiones. ¿Qué es el factor de servicio o el factor de servicio? Básicamente es un factorcito que tomamos de más para nosotros cuando hacemos nuestro cálculo. Si digamos queremos transmitir 10 caballos de fuerza, pues hacemos los cálculos no con respecto a 10, sino a 10 más un factorcito adicional. Entonces, para cada tipo de producto de transmisión de potencia, bien sean poleas en B, poleas dentadas o piñones, existen tablas como estas. Cada tipo de elemento tiene distintas tablas de factor de servicio, donde nosotros, dependiendo el tipo de trabajo, el tipo de motor, en este caso solo estamos viendo tipo de motor y tipo de trabajo, por así decirlo, pues seleccionamos un factor de servicio. Por ejemplo, una transmisión que tiene un motor de combustión
interna y es una operación fluctuante, tiene un factor de servicio de 1.2. Quiere decir que si yo voy a calcular para 10 caballos de fuerza, pues voy a multiplicar por 1.2 para calcular no sobre 10, sino sobre 12 caballos de fuerza, que eso es lo que conocemos o llamamos como potencia de diseño. Vamos a borrar aquí la lineecita, listo. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, y aquí en esta diapositiva, como pueden ver, el piñón motriz es el piñón más crítico. Esto quiere decir que cuando yo voy a hacer una selección en cualquier elemento de transmisión de potencia, bien sean poleas dentadas, poleas en piñones, siempre me voy a enfocar y me voy a concentrar en el piñón pequeñito, en el transmisor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ese es el que más trabaja, es el que tiene menos dientes, o sea que es el que menos dientes hacen contacto y transmiten la fuerza a la aplicación, mientras que el piñón grande pues está sobrado. Si yo hago el cálculo y si el pequeño, por así decirlo, resiste y aguanta para la aplicación, pues el grande que tiene muchos más dientes, pues ese va a estar más que sobrado. Por eso siempre nos concentramos en el piñón conductor. Ese es el crítico. Y, perdón. Y bueno, aquí vamos a ver, esto es lo que llamamos una capacidad. Aparecen en el catálogo. En este caso, como pueden ver arriba en el título, permítanme, voy a poner aquí el pointer. Perdón. Aquí arriba, esta en específico, esta tabla es para piñones o para cadena número 40, paso de media. Y entonces acá tenemos en el eje Y el número de dientes del piñón motriz y aquí en el eje X tenemos las RPM del piñón motriz. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Digamos que la potencia del motor son 2 caballos de fuerza y las RPM del piñón conductor son 200 RPM. Un factor de servicio de 1.2, eso nos da una potencia de diseño de 2 caballos de fuerza por 1.2, 2.4 caballos de fuerza. Así que yo lo que quiero resolver es, bueno, yo quiero transmitir a 200 RPM 2.4 caballos de fuerza. Entonces, acá me vengo a la columna de 200 RPM y empiezo a buscar esos 2.4 caballos de fuerza. Aquí tenemos 2.38. Ese 2.55, si lo miramos aquí en el eje Y, son 32. O sea, 32 dientes, básicamente es lo que estamos diciendo. Que un piñón 40 de 32 dientes es capaz de transmitir 2.55 caballos y por ende, pues cumpliría con la necesidad que yo tengo de transmitir esos 2 caballos a 200 RPM y con su respectivo factor de servicio. Perdón un momento. Bueno. Ahora, aquí abajito tenemos en esta esquina derecha, acuérdense que no solo tenemos cadenas sencillas, sino tenemos dobles, triples, cuádruples, quíntuples, y estas tablas como tal, los valores que están en el cruce en la tabla son para cadenas sencillas. Entonces, si yo quiero convertir a cadenas dobles, pues simplemente acá abajito tengo, dependiendo del número de hileras, un factor. Entonces, en este caso, para la cadena doble, como podemos ver abajo, el factor es 1.7. Entonces, básicamente quiere decir que yo cojo cualquiera de los valores que están en la tabla y lo multiplico por 1.7 y ese va a ser la potencia que puede transmitir un piñón doble. Y entonces acá, lo que les estaba diciendo ahorita es que según la selección que hicimos de piñón sencillo, es un 40B de 32. Un piñón de 32 dientes, da 2.55 caballos. Pero yo también podría resolver la transmisión con un piñón 40 doble de 19, porque el piñón 40 doble de 19 me transmite 1.45 caballos el sencillo, pero si yo multiplico por 1.7, que es el factor para convertir a cadena doble, pues realmente ese piñón es capaz de transmitir 2.46. O sea que también puedo cumplir la transmisión con el piñón doble. Y si hago el mismo ejercicio con el triple de 13 dientes, más pequeñito obviamente, que transmite 0.96 caballos en sencilla, multiplicado por 2.5 me da 2.4 caballos. O sea que yo esta transmisión, así como la estamos viendo, o esta 200 RPM, la puedo cumplir o suplir con piñón sencillo de 32, doble de 19 o triple de 13, dientes en cadena 40. Y ahora aquí, acabo de cambiar la tabla, ahora estamos en la tabla, por ejemplo, de 50, porque como les estoy diciendo, lo bueno de las transmisiones de potencia es que yo puedo llegar a muchos resultados y transmitir la potencia sin problema. Ya son otros aspectos que me van después a llevar al diseño, a la elección adecuada. Puede ser por tamaño, quizás yo quiero el más pequeño posible porque no tengo el espacio operativo.
o quizá también puede ser por precio, porque pues si hago la selección de una cadena cuádruple, pues es muy probable que la cadena cuádruple va a ser muy costosa o difícil de conseguir. Entonces, esos ya son otros elementos que entran en los cálculos y en la selección, pero lo importante es que entiendan que no importa, yo puedo encontrar muchos resultados y puedo resolver el problema con un piñón 50 de 17 dientes, igual. Estoy transmitiendo 2.5 caballos y este es un piñón 50 sencillo. Si lo paso a doble, también podría hacerlo con un piñón 50 doble de 10 dientes. Entonces, en esto de las tablas son muy sencillas de utilizar. En el manual están de todos los pasos de cadena americana. En nuestro manual no tenemos las de las cadenas británicas. Sin embargo, suelen ser casi iguales. A veces las británicas tienen un poquito de mayor capacidad de potencia, pero es mínima. Pueden usar las mismas tablas. No hay ningún problema. Y bueno, y ahora vamos a hablar de algo, la parte un poquito más práctica o de lo que uno se encuentra en campo, y es diagnosticar las transmisiones o diagnosticar los piñones, porque muy posiblemente ustedes en sus empresas tengan piñones y muchas veces se desgastan y quizás piensen en algunas ocasiones que ya porque llevaba suficiente tiempo trabajando y tenía que gastarse, o se dañó la pieza, o de pronto fue por un tema externo, pero de pronto no tienen la certeza de qué pudo haber pasado, un indicio de qué pudo haberle pasado al piñón. Entonces, este es un primer síntoma. Quiero que miren las imágenes. Si se dan cuenta, los dientes tienen una forma acostada como de olita. Y les voy a mostrar con el pointer, ¿sí? Como si fuera una ola del mar, más o menos acostadita. Aquí este ya obviamente está completamente, pero este seguramente inició también con el mismo desgaste en forma de ola. Acá lo ven igual. Entonces, ¿qué puede generarnos ese desgaste? Lo bueno de los piñones es que en cierta forma son como los zapatos, que dependiendo cómo uno gaste los zapatos, pues uno sabe cómo camina. Pues pasa lo mismo con los piñones. Los piñones en su desgaste nos dicen o nos dan ciertos indicios de qué pudo haber pasado. En este caso en particular, estamos hablando de un desgaste por la muy común, que el desgaste que genera los dientes en forma de olita o sierrita sea porque la cadena se elongó, o sea, la cadena ya es un poco más larga de lo que debía ser. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos un piñón número 60, o sea, paso 3/4, con su respectiva cadena también paso 3/4. El rodillo de la cadena sienta perfectamente en el piñón, que es como debe pasar. Y en este caso, entonces, estamos hablando de un piñón que se fabricó para cadena paso 3/4 y de una cadena que tiene paso 3/4. Así es, el mundo ideal. Pero el desgaste que vimos es porque la cadena ya no tiene paso 3/4, sino que el paso de la cadena se aumentó un poquito. En este caso, se da un ejemplo de 3/4 más un 32. Ese poquito, obviamente multiplicado por todos los pasos que tiene la cadena, pues va a hacer que exactamente en el fondo del piñón, como debe ser, porque el piñón sigue siendo paso 3/4, el paso al piñón no le va a cambiar, pero a la cadena sí le cambió. Entonces tenemos un piñón paso 3/4 y una cadena que ya no es paso 3/4, sino paso 3/4 más un poquito. Y entonces, como pueden ver, aquí empieza el rodillo a hacer la fuerza sobre la cresta del diente. Y por eso empezamos a ver ese tipo de desgastes en los que se va achatando, o esa forma de sierra, porque se come el diente aquí arriba, donde no debería estar haciendo realmente la fuerza del piñón, sino aquí en el fondo. Por eso se da ese desgaste. Entonces, por eso es muy importante cuando yo cambio los piñones, no necesariamente cuando cambio los piñones siempre hay que cambiar la cadena, puede que no, pero sí hay que revisar o estar seguros de que la cadena no esté muy elongada, porque pongo los piñones nuevos y pues me van a gastar muy rápidamente los piñones. Y muchas veces vale mucho más la cadena que el piñón, pero tener en cuenta esto para no dañar prematuramente nuestros piñones. Y entonces, bueno, les voy a compartir este pequeño video, perdón. La cadena se debe reemplazar por una nueva cuando su elongación o estiramiento pasa ya de 2,5% de su longitud original. Para hacer la prueba, lave muy bien la cadena y estírela con fuerza, ya sea colgada o tendida sobre una superficie plana, y mida en pulgadas exactamente su longitud.
La longitud original de la cadena, cuando era nueva, se determina multiplicando su número total de eslabones por su paso en pulgadas. La diferencia entre la elongación por desgaste, y como ya se dijo, si ésta pasa del 2,5% de la longitud original, entonces la cadena se debe reemplazar. Bueno, vamos a seguir. No sé, Liliana, Fabián, veo que quizás hay un par de preguntas en el chat. No sé si hacemos una pausa y respondemos un par de preguntas antes de seguir. A ver, miramos, perdón. Bueno, aquí puedo Hola, ver. Daniel. Hola, Hola, Lina. Daniel. No sé si Bueno, si tengas quieres, las sí, preguntitas o las si tienes dejamos las puro para el final. preguntas, pues si quieres vamos ejecutando esas y al final pues tomamos las otras. ¿Le parece? Perfecto, perfecto. Sí, hagamos una pausa y respondemos preguntas. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿la nomenclatura utilizada por nosotros no sería 82B30 BS para los británicos? Esa es una muy buena pregunta y una pregunta muy justa, porque nosotros veníamos en Intermec casi que desde nuestros inicios, precisamente como las cadenas americanas y británicas son prácticamente iguales, pues tienen ciertas diferencias en los rodillos y como en lo demás que vimos, pues nosotros llamábamos un piñón, un 40B30 es un piñón para cadena 40 de 30 dientes, pero si era británico o para cadena 08B, decíamos que era 40B30 y al final le poníamos la BS de British Standard, de británico. Sin embargo, nos dimos cuenta, y así lo hemos manejado durante muchos años. Sin embargo, a partir de finales del año pasado, casi que principios de este año, decidimos cambiar la nomenclatura y adaptarnos un poco más a la nomenclatura que utilizan a nivel mundial. Porque a nivel mundial sí hay muchos otros fabricantes o máquinas originales que llegan con piñones para cadena británica que vienen marcadas pues con el número de la cadena. Viene marcado 08, 10B, 16. Entonces, para el usuario a veces era confuso la utilización de ese BS al final de la nomenclatura que usábamos nosotros. Entonces decidimos tomar la decisión, tomamos la decisión de adaptarnos a la nomenclatura internacional, a lo más común, y por eso quitamos ya no utilizamos el BS al final, sino dejemos, hagámoslo incorporando el número de la cadena en la referencia. Entonces, claro, van a encontrar seguramente, y si miran en sus máquinas, pueden que tengan piñones nuestros británicos y van a estar marcados con el BS al final. Obviamente, si nos solicitan la transmisión o la referencia con el BS al final, pues la entenderemos, pero estamos haciendo ese cambio en nuestra referenciación para que utilicemos el número de la cadena como lo utilizan muchos otros fabricantes. Ok, la segunda pregunta, Daniel, es claridad con el paso para ANSI y BS, pero ¿cuál es la medida de rodillos y el ancho para cada paso? ¿Hay alguna tabla? Sí, bueno, como les decía, el paso es el mismo. Efectivamente hay diferencias en rodillos. Hay algunas que de hecho tienen el mismo rodillo, pero la longitud del rodillo es diferente. Entonces el piñón es tallado con la misma herramienta igualito, pero es más delgadito o es más grueso. Esas diferencias las hay en la tabla. La tabla está a puro el principio de la presentación, que yo la pasé muy rápido y no hice énfasis en las dimensiones, pero ahí está. Y serán compartidas estas memorias de la capacitación con todos los participantes, donde podrán después ustedes con calma ver la tabla y las diferencias. Ok, la tercera pregunta es, cuando hablas de mantenimiento, ¿te refieres a rutas de inspección y de lubricación? Sí, sí, muchas veces así es. No estamos hablando de que sea una operación que deba hacerse a diario o quizás un par de 10, 15 días, pero la lubricación en las cadenas también obviamente depende del ambiente en el que esté la cadena, pero es muy importante que la lubricación de la cadena sea óptima, que la transmisión no esté sobretensionada, que no hayan vibraciones. Entonces, mientras yo haga un mantenimiento, quizás de los tres puntos que puse es el menos importante, pero sigue siendo de gran importancia, porque si cuido la cadena,
la tengo lubricadita, no se me estira tanto, pues también voy a proteger los piñones, que como les dicen, el paso del piñón no cambia, pero si cambia el paso de la cadena, pues me va a desgastar rápido los piñones. Entonces sí, la lubricación es definitivamente importante, y a veces no solo eso, sino también la fijación. Con el tiempo los piñones se corren, si la fijación no fue buena, y al correrse pues empezamos a ver desgastes. Entonces sí es precisamente estar muy pendientes en rondas de mantenimiento, puede ser, de la lubricación, del montaje de las transmisiones. Daniel, la pregunta 4 es, cadena 40 y 41 equivalen a media, a 1,5. ¿Cuál es la diferencia? Ya que teniendo el mismo paso, no puedo utilizar una unión de tipo 40 en una cadena tipo 41. O sea que es porque la tipo 40 tiene un rodillo y la 41 pues debe de tener otro rodillo, ¿es correcto? Sí, básicamente, digamos que la cadena 40 y 41 son muy parecidas, de hecho, pues casi que comparten la nomenclatura, 41 y 40 están muy cerquitas. La diferencia es pequeña, pero la diferencia está en el espesor, en el espesor del piñón o en la longitud del rodillo. El rodillo en las 41 es más corto. Podemos decir que la cadena 41 es una cadena 40 light, ¿sí? Como un poquito más delgada, menos robusta. Entonces sí, básicamente sería la versión, y por ende, pues a pesar de que comparte el paso y hasta el diámetro del rodillo, la longitud sí cambia, y por eso pues cambia la unión y cambia el piñón también. Ok, Daniel, ¿qué tipos de cadenas son las más comunes en Colombia, ANSI, OBS, y en qué posibles tamaños? Bueno, digamos que hasta hace un par de décadas, quizás el 80% de las cadenas en Colombia eran americanas. En general en Colombia estamos más americanizados que europeizados, por así decirlo. Pero en los últimos años, últimas décadas, ha habido cada vez, digamos, más presencia de cadenas británicas. Tampoco es que sean raras, pero por ejemplo sí es muy común utilizar todas las cadenas ANSI, desde el paso 25 hasta las 240, mientras que las cadenas británicas se utilizan en los pasos pequeños, desde el 08B, bueno, 06, que es el 35, 08, 10 y 28B, que sería la 140 americana, pero ya más grandes que eso no es. Entonces sí hay muchas aplicaciones de cadenas británicas, pero no es tan extensa como la utilización de las cadenas americanas en Colombia. Las tablas las hay y, como les digo, van a estar en las memorias. Ok, la pregunta número 6 dice, ¿tipos de lubricación para mecanismos de piñón de cadena? ¿Tipos de lubricación? Bueno, digamos que la lubricación depende de dos aspectos básicamente, de la velocidad a la que vaya a girar la cadena y el piñón. En las mismas tablas de selección ahorita hay unos indicativos de a partir de qué revoluciones se debe hacer una lubricación con brocha de vez en cuando, o quizás si ya anda más rápido sea por goteo, y en casos extremos de mayor bajo presión. Pero también la lubricación no solo debe tenerse en cuenta esos aspectos, sino también el ambiente en el que se encuentra la cadena. Hay cadenas que por estar expuestas a quizás, por ejemplo, polvos o harinas, o pues necesiten una lubricación o más constante o una protección para que no se pierda la lubricación. Quizás no solo es el tema de lubricarlas, sino muchas veces también de protegerlas. Y la pregunta número 7, para que continuemos, ingeniero, es ¿cada cuántos cambios de cadena es recomendable cambiar el piñón? En caso tal que este se encuentre en buen estado, ¿puedo utilizar el piñón hasta que se presente desgaste? Sí, digamos que claro, el piñón, ahorita digamos, vimos el primer síntoma de desgaste, ahorita vamos a ver otros dos síntomas de... No hay una regla general que diga cuántas veces puede funcionar un piñón, cuántos cambios de cadena aguanta un piñón, o cuántos cambios de piñón aguanta una cadena, porque puede ser también al contrario. Pero sí es usual en transmisiones que estén bien seleccionadas que eventualmente, y es buena práctica, aunque les digo, desafortunadamente no lo hacen muy constantemente, pues revisar
que la cadena esté bien. Porque muchas veces lo que pasa es que el piñón trabaja con una cadena, la cadena vale más, entonces la ponen a trabajar, la cadena se ha elongado, desgasta el piñón y luego pues al piñón lo acaban y después vuelven y ponen otro piñón y el piñón esta vez dura menos porque pues la cadena ya estaba elongada y desgastada, entonces va a gastar más rápido el piñón. Pero si en una transmisión en condiciones normales, sí es muy usual que yo pueda a lo mejor usar un par de cambios de cadena sin que el piñón esté bien. Si el piñón está bien, ningún problema y lo va a aguantar. Muchas veces la cadena generalmente, o casi siempre, o siempre la cadena es más dura que el piñón, entonces si eventualmente el piñón tiene un poquito de desgaste, pues seguramente lo va a gastar más rápido, pero de que puede trabajar, puede trabajar. Bueno, entonces creo que quedamos por ahora con esta tanda de preguntas resueltas. Vamos entonces a seguir con la presentación y en este caso vamos a hablar de un segundo síntoma, una segunda valoración de desgaste. Como se dan cuenta en esta imagen es muy distinta al que vimos pasado. Aquí los dientes no están acostados así como sierrita, sino están puros, flaquitos, delgaditos, puntudos. ¿Qué puede generar ese desgaste? Es muy distinto al pasado. Bueno, pues ese desgaste es muy usual en aplicaciones donde hay una sobretensión. Cuando tensan la cadena demasiado, o sea, la tensan como si claro, los rodillos de la cadena empiezan a enterrarse en el fondo del piñón y pues generan ese tipo de desgaste. Los piñones tensores, que hay en algunas aplicaciones en las que se usan tensores, esos piñones están pues precisamente tensando, entonces es muy común que esos piñones cuando se gastan se ven de esta manera. Pero si me está pasando en un piñón que no es tensor, sino en un piñón conductor o conducido que tiene ese desgaste, entonces lo más probable es que estén tensando o la cadena está sobretensada y eso fue lo que generó ese desgaste. Vamos a ver este video un momentico. Deje las cadenas con un grado pequeño de tensión inicial. La práctica de pensionar las cadenas demasiado las destruye prematuramente. Asimismo, si la cadena trabaja muy floja, produce vibración, ruido y articula excesivamente con resultados también negativos. Como regla general, deje un juego equivocado de la cadena instalada en el tramo flojo de la transmisión. Esto es, por ejemplo, que si la cadena es de paso de media pulgada, entonces el juego debe quedar de aproximadamente 1 pulgada. Es buena práctica tensar de nuevo la cadena después de unas 100 horas de trabajo, debido a que la cadena sufre un estiramiento inicial normal en las primeras horas al acomodarse sus componentes. Bueno, vamos a continuar con el tercer síntoma. Este es, como les decía, cero. Y si se dan cuenta, en este caso estamos viendo un desgaste diferente, como frontal, o quizás en la imagen de la esquina derecha de abajo, sobre los dientes. Es muy distinto a los otros dos. Y este desgaste, si se lo encuentran, es un claro y clarísimo desgaste por un desalineamiento. Si la cadena están desalineados, pues la cadena sí va rectica y entonces empieza a, hagan de cuenta, sacarle tajaditas al piñón de lado, como si fuera un queso, le va quitando pedacitos. Y entonces el piñón termina delgaditico, digamos lo que es la hilera o los dientes del piñón se van adelgazando y si esto no se corrige a tiempo, pues obviamente en la medida que se adelgazan, pues después son menos capaces de transmitir la potencia completa esos pocos dientes, entonces se va a desgastar súper rápido y empezamos después a ver los piñones en forma de olita o de sierra, como vimos en el caso número 1. Entonces pasa mucho, no mucho, pero sí pasa y que quizás una industria pide unos piñones grandes, importantes, los instala y a los 10 días mandan fotos de, no, mire que sus piñones, mire lo que me pasó, eso no está sirviendo, se están desgastando y se tiran unos piñones porque los montaron mal. Y eso sí se los digo, pongan 10 días a trabajar piñones rapidito. Entonces, ese es el tercer síntoma. Vamos a ver este video. Antes de instalar los piñones, confirme que los ejes estén paralelos entre sí y nivelados lo mejor posible.
C. Alinee bien los piñones, conducido y conductor con una regla apoyada en las caras exteriores de los piñones o aplicando cualquier otro método confiable. El alineamiento asegura una distribución uniforme de la carga de la cadena. D. Sitúe los piñones lo más cerca posible de las chumaceras o puntos de apoyo de los ejes, evitando así presión innecesaria sobre los rodamientos por el efecto de palanca. De esta manera se prolonga la vida útil de los... Bueno. Y entonces, en conclusión, los tres tipos de desgaste más comunes son por elongación de la cadena, que la cadena perdió el paso, se alargó y pues por ende empiezas a sentar o a hacer fuerzas en partes del piñón donde no debería. El otro es la sobretensión y por último está el desalineamiento. Y entonces, bueno, aquí en esta imagen que pueden ver, la pongo aquí para pues contarles que nosotros al ser fabricantes, pues obviamente no solo hacemos lo que es estándar internacional, que es el piñón según sus dimensiones, que todos los fabricantes los hacemos igual, con su manzanita, sino también hacemos fabricaciones especiales según plano o según muestra, porque hay muchos equipos en los cuales se debe mantener la originalidad de la pieza. Entonces, digamos que al ser fabricantes tenemos la versatilidad de hacer cualquier tipo de pieza que necesiten, salirnos de lo estándar y hasta muchas veces ayudarles a diseñar que solucionen ciertos problemas que no se pueden solucionar con una pieza estándar. Y aquí pongo la banderita de Colombia porque siempre me gusta hacerle la cuña a que somos fabricantes colombianos. Somos una empresa de ingeniería colombiana y estamos muy orgullosos de nuestros productos porque son de la mejor calidad y competimos con los mejores fabricantes a nivel mundial en el tema de calidad. Bueno, también quiero invitarlos en nuestra página web a consultar, a descargar quizás nuestros manuales. Los tres primeros que ven son los de piñones, el siguiente verde es el de poleas en B, el de poleas sincrónicas. También está nuestro brochure de productos o catálogo de productos, pero en la página encontrarán cada vez más información. También hay algunos videos que los invito a que los consulten. En los manuales pueden ver, por ejemplo, lo que vimos ahorita de la selección, cómo se hace la metodología de selección de un piñón. También lo pueden ver en las poleas en B o en las poleas dentadas. A que los descarguen. En las memorias que les vamos a enviar de esta presentación van a encontrar también de todas formas los links que los llevan a la descarga de estos manuales. Y entonces, bueno, aquí llegamos a la parte del final de la presentación. Les doy espacio para que formulen sus preguntas por el chat. Adicionalmente, les voy a pegar ahorita al final en el chat un par de test que hemos hecho en los últimos días y que hemos compartido con nuestra base de datos, que básicamente es un test para la cuarentena, en donde la idea es que ustedes se midan sus conocimientos en transmisión de potencia. Entonces ahorita se los cuelgo en el chat para cuando quieran y quieran medirse, pues están bienvenidos a llenarlo. Entonces, sí, formulen las preguntas y con mucho gusto, Liliana, me cuentas y vamos respondiéndolas una a una. Ok, ingeniero. La siguiente pregunta es, si tengo un reductor que no tiene placa de características y requiero reemplazarlo, ¿cómo hago para saber la relación de transmisión? Qué pena, se me fue. ¿Me puedes repetir la pregunta? Al principio se me fue la voz. Ok, sí, señor. La siguiente pregunta es, si tengo un reductor que no tiene placa de características y requiero reemplazarlo, ¿cómo hago para saber la relación de transmisión? Ok, listo. Digamos que en este caso no tenemos, a ver si entiendo la pregunta, tenemos quizás un motor, tenemos un reductor y después tenemos quizás la transmisión de piñones. Pero no sé cuál es la RPM que me da de salida el reductor. Entonces, quizás se puede hacer algo en reversa, pero yo tengo que conocer quizás la potencia de entrada y la potencia de salida final de la transmisión de piñón. Si yo revoluciones gira, digamos, el piñón final gira 10 RPM, es una relación 2:1, entonces yo sé que el piñón motriz que va acoplado al reductor es de la mitad de dientes, entonces si habíamos dicho que el grande es de 20, entonces el pequeño va a ser de 10, ¿verdad? Entonces, si la aplicación gira a 10 RPM, en la salida del reductor van a haber 20.
Y si yo sé que la entrada del motor son 1800, pues puedo sacar la diferencia, hacer la división para mirar cuántas RPM, digamos, o qué conversión me da el reductor. Pero tengo que conocer la entrada, que quizás es la más fácil, que es las RPM del motor, pero también necesitaría saber quizás las finales, que son las de la máquina, del equipo, el final, para yo devolverme con la transmisión del piñón, saber cuál es la salida del reductor y con la entrada del motor, pues poder sacar la diferencia o hacer la división para saber cuántas RPM entrada del motor y no tengo más información y no tengo placa, no es difícil saber, tocaría tomar las RPM. Si es suficientemente lento, pues uno puede hacerlo muy arcaicamente, es marco el piñón, el final, y si va lento, pues yo cronómetro, 1 minuto, miro cuántas vueltas da y ya sé cuántas RPM por minuto da esa y me devuelvo. Pero si va más rápido y no puedo tomarlas, pues allá tocaría con un tacómetro o tocaría con una lámpara de un estrobo para medir las RPM porque no tendría las herramientas para hacerlo. Ingeniero, la siguiente pregunta. ¿Puede dar un ejemplo de elongación en cadena paso 40? ¿Cuánto debería dar el 2,5 más? ¿En paso 40? En paso 40, sí, señor. Sí, bueno, básicamente estamos hablando, digamos que más o menos 2%, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una cadena de paso media pulgada, vamos a ver, pues le pongo el 2% y ese poquitico de más es la que digamos, lo permisible. Pero yo no puedo tomarle, es tan poquita el aumento en el paso, en ese paso tan pequeño, que pues me toca obviamente quizás tomar 1 metro, 2 metros, estirarla, tomar la medida y sacar la diferencia. Entonces, en el video, que también lo pueden encontrar en la página, pues básicamente la metodología es, yo corto, digamos, hagan de cuenta, 1 metro de cadena, lo estiro, lo limpio, lo estiro, bien estirado, lo mido en pulgadas. Y por otro lado, cuento cuántos pasos tiene ese metro que desprendí de la cadena o que voy y lo multiplico por media pulgada. Eso me va a dar tantas pulgadas en total. Esa va a ser la longitud en pulgadas. Entonces, si tengo 10 pasos por media, pues son 5 pulgadas. Y esa diferencia entre ese cálculo y lo que yo medí, pues básicamente si excede un 2%, pues es hora. Otro indicativo de que sí pueda estar elongada la cadena, pues es de entrada mirar los piñones. Si ven que ya tienen ese desgaste, pues es muy probable que se van a encontrar cuando hagan la medición que la cadena sí tiene esa elongación. Ingeniero, ¿qué tan recomendable puede ser cambiar constantemente las cadenas sin cambiar piñonería? ¿Podrían desgastarse más rápidamente la cadena que los piñones? No, no necesariamente. Obviamente en el tema de las cadenas hay muchos tipos de cadena, hay muchas calidades de cadena. Entonces, si yo pongo una cadena de muy baja calidad, pues es muy probable que va a tener que cambiarla muy frecuentemente. Pero digamos que si lo hago suficientemente rápido, en el sentido en que evito que la elongación de la cadena me dañe el piñón, pues eso está bien. Pero si yo pongo una cadena de muy buena calidad, seguramente no se me va a elongar fácil y pues es lo que ahorrarme dinero, a pesar de que me cueste más una cadena de mejor calidad, pero pues me va a ahorrar varios dolores de cabeza, porque lo más probable es que yo, si hago una parada, un mantenimiento, y me pongo en la tarea de cambiar la cadena, que muchas veces es complicado, pues muchas veces eso lo ponen a andar y ya no quieren volver a saber de eso en meses. Y entonces lo que pasa muy seguramente es que la cadena se elonga y ahí empieza a desgastar el piñón. Entonces, si quieren cambiar muy constantemente de cadena, pues eso le va a dar seguramente la mayor duración a los piñones, pues porque no van a trabajar con cadena elongada. Pero si ponen una buena cadena, pues seguramente van a poder hacerlo a plazos mucho más largos. Bueno, la siguiente pregunta, Inge. Si debo escoger una transmisión de velocidad media entre banda y cadena, ¿cuál es la más adecuada? Si tengo, perdón, ¿entre banda y qué? Ok, Inge, sí. Me dice, si debo escoger en una transmisión de velocidad media entre banda y cadena, ¿cuál es la más adecuada? Bueno, digamos que ahí tendríamos que ver el detalle de a qué nos referimos con media,
pero muchas veces uno, digamos que está en un campo en el que bien podría ser una o bien podría ser la otra. Entonces ahí ya empieza uno a evaluar otros aspectos como hago la selección con ambos y miro quizás cuál es más económico o cuál es más práctico. De pronto en el uno me da muy robusto, en el otro me da un poco más compacto. Eso en cuanto, digamos, al precio y a las dimensiones de la pieza. Pero también es bien importante tener en cuenta que, aquí va, hay una diferencia importante entre transmisiones positivas, que son, digamos, los piñones de cadena. Positiva me refiero a que hay un engranaje entre la piñón y bandas. De pronto, si estamos hablando de correas en B, es una transmisión de fricción, donde estamos hablando de una correa en B que por fricción encaja en una polea. Entonces ahí podemos tener un patinaje. Entonces de pronto puede que en la aplicación sea importante tener un fusible natural y en ese caso sería mejor poner unas bandas en B que eventualmente si algo se tranca más adelante, pues se van a patinar. Mientras que si pongo cadena, pues la cadena no va a perdonar, es positiva y se va a romper, no sé, la cadena o se va a romper más adelante algún otro componente. Ok. Ingeniero, cuando el piñón requiere tratamiento térmico, ¿el material sigue siendo 1045? Sí, sigue siendo el mismo material. Como les comentaba, lo bueno del material, lo importante es que tenga el carbono para que en esas aplicaciones en las que sea necesario, nosotros lo podamos endurecer, o podamos alcanzar elevarle la dureza al dentado únicamente. Pero tiene un proceso adicional que es el de temple, el de endurecido de los dientes. Ok. Por acá me preguntan de poleas. Igual los invitamos. Creo que la siguiente charla que podemos coordinar con Intermed sigue siendo la de poleas. Por acá me hacen otra pregunta, entonces se la comento al ingeniero. Si las poleas y las correas dentadas sirven para la construcción de máquinas CNC. ¿Sí las qué, perdón? Micrófono. Sí, si Sí. las poleas, o sea, bueno, quiero saber si las poleas y correas dentadas sirven para la construcción de máquinas CNC. Sí, por supuesto, por supuesto. Digamos que son ampliamente utilizadas hoy día en pasos muy pequeñitos en las impresoras, por ejemplo, 3D. Es un ejemplo fácil. Estamos hablando de un eje. Se utilizan poleitas sincrónicas en muchas otras aplicaciones, no solo en impresión, sino en otras maquinitas CNC. Es muy común encontrárselas y sí los hacen. Ok, por acá me preguntan de las memorias, si vamos a mandar las memorias, las vamos a colocar, como les dije al principio, las vamos a colocar en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y en YouTube, las vamos a mandar a los correos electrónicos de todas las personas que se inscribieron. Aparte de eso, si requieren certificación de la asistencia a la capacitación, también pues nos la hacen saber a través de sus asesores en cada ciudad. Ingeniero, la siguiente pregunta. Sí. ¿A partir de qué relación de transmisión de piñones es necesario realizar tratamiento térmico? Generalmente cuando tenemos una relación mayor de 4:1, pero esto es muy importante. La idea es hacérselo al piñón conductor, al piñón, como les decía, el pequeño, el que hace la mayor fuerza, porque ese es el que está desamparado, por así decirlo. Si le hacemos el tratamiento también al piñón grande, pues lo que vamos a lograr es un efecto de desgastar muy rápido la cadena, porque imagínense, ya no van a ser solo, digamos que el piñón pequeño tiene 20 dientes, 10 dientes. Entonces van a estar engranando, digamos, en el mejor de los casos, 4 dientes. Entonces van a estar 4 dientes constantemente haciendo contacto con la cadena, 4 dientes duros. Pero si yo además endurezco el piñón grande, que ahora van a ser, no sé, otros 20 o 30 dientes en constante contacto con la cadena y también endurecidos, pues eso sí va a desgastar la cadena prematuramente. Ingeniero, si las cadenas ANSI son similares en medidas a las cadenas BS, ¿cuál puede ser la diferencia más lógica entre una y otra? Bueno, en muchos casos en este tema de transmisión de potencia, muchas veces uno no puede hablar tanto de lógica porque hay cosas muy parecidas y simplemente a veces fue hace muchos años y americanos, entre americanos y japoneses. Las cadenas son muy parecidas, quizás la mayor diferencia está en los diámetros de los rodillos, que
tienden a ser un poco más grandes, ligeramente más grandes en británica, y entonces por eso le aducen que es posible transmitir un poquito más de potencia. Pero la diferencia realmente no es mucha, son bastante similares. Ok, ingeniero. ¿El paso 05 es equivalente al 25 ANSI? Sí, correcto. Así es. Así es. Aquí ahí les compartí en el chat el test 1 y el test 2 para quien quieran, como les comenté, entrar y medirse en sus conocimientos de transmisión de potencia, pues muy invitados. Dice, ¿por qué es más conveniente una transmisión de piñón a cadena que un motorreductor hueco de un acople directo al eje conducido? ¿Que si es más conveniente una transmisión de cadena? Dice, ¿por qué es más conveniente una transmisión piñón-cadena que un motorreductor hueco de acople directo al eje conducido? Bueno, no necesariamente es más conveniente una transmisión de cadena, no en todos los casos. Digamos que si estamos hablando de una aplicación en que la reducción es demasiado drástica, pues es mejor usar un reductor que una transmisión de cadena. Muchas veces las transmisiones de cadena son la que está al puro final, son la última milla, son los últimos, el reductor está antes, pero bien es posible reemplazar un reductor en algunos casos por una transmisión de cadena o reemplazar una transmisión de cadena por un reductor. Sin embargo, también hay problemas en cuanto a reemplazar quizás una por la otra, y es que ha hecho para un reductor, por ejemplo, en donde tengo los ejes encontrados. Entonces, para instalar una transmisión, pues tendría que hacer un desplazamiento, o lo contrario, tengo una transmisión de cadena instalada y quiero ahora lo voy a reemplazar por un reductor, pues entonces ahora me toca encontrar los ejes, pero no necesariamente ni en todos los casos es más conveniente lo uno sobre el otro. Obviamente si se puede, generalmente va a ser mucho también más económico el piñón que el reductor, pero no generalizaría que uno es mejor que el otro. Eso depende de un montón de factores. Ingeniero, ¿puede haber una galga para medir el desgaste del piñón? No conozco, la verdad, nunca las he visto. He visto algunas para las cadenas, para medir la longitud de la cadena, pero digamos que a diferencia de las poleas dentadas o quizás de las poleas en B, donde uno tiene las galgas para ver la forma correcta de la canal, porque si no la canal me va a desgastar muy rápido la correa o no me va a transmitir lo que debe transmitir. En los piñones lo que pasa es que los piñones se van a desgastar y que tengan un poco de desgaste, pues eso pasa con el tiempo. Pero es común que se desgasten y que empiecen a mostrar uno de los síntomas que les mostré. Si lo presentan en un tiempo prudente, pues esa es la forma en la que finalmente mueren los piñones. Así que sí, yo diría que esa es la realidad. No hay galgas y básicamente el piñón hay que esperar que eventualmente se va a desgastar. Pero con las herramientas que les mostré el desgaste, pues ahí pueden diagnosticar un montón de cosas previas. Lo importante es que ese desgaste no sea prematuro. Ok. Ingeniero Daniel, ¿hay algún producto para proteger mi sistema de transmisión contra la polución? Bueno, aquí es difícil. Digamos que muchas veces pensaría uno si es posible en casos extremos. Por ejemplo, hablemos de un molino y donde una transmisión que está en contacto casi o muy cerca al producto. Y entonces hay veces en las que de pronto es mejor cambiar el tipo de transmisión y bueno, ya no voy a dejar los piñones y la cadena a un lado y voy a poner una transmisión sincrónica con unas correas de última generación casi que me puedan reemplazar un piñón, que ya las hay. Entonces, digamos, una opción puede ser reemplazar y pasarme un sistema más limpio, por un lado. Y por otro lado, si no hay cómo, hay que tratar es de cubrir o recubrir unas guardas o quizás unas guardas piñón le llegue la menor cantidad o a la cadena le llegue la menor cantidad de contaminación.
Hay otras prácticas que si no hay problema digamos, no hay un tema fitosanitario, hay prácticas de lubricar la cadena con aceite y después ponerle grasa encima para que ese aceite no se salga y quede lubricado adentro, pero a veces esa grasa también pues genera más pegotes del material exterior. Entonces, por lo general, lo más importante es si se puede hacer un cubrimiento. Hay también algunos lubricantes en seco que seguramente con Casa Sueca podrían informarse al respecto, pero básicamente estaríamos, ojalá, recubrirla, un lubricante seco o cambiarla a una transmisión sincrónica de última generación. Ingeniero, tengo una cadena triple de media. El ambiente de trabajo es de mucha polución y presencia de sal. Se lubrica cada 8 días con aceite mineral. ¿Cuál es la lubricación indicada y el tiempo correcto? ¿Cuál es la lubricación que, perdón? ¿Cuál es la lubricación indicada y el tiempo correcto? Bueno, si te entendí, entonces estamos hablando de una transmisión 40 o de media triple que están lubricando cada 8 días con aceite mineral, ¿entendí? Con aceite mineral, sí, señor. Bueno, y está expuesta a sal, entendí. No sé si estamos hablando en este caso de una transmisión inoxidable o no. Muchas veces en ambientes con sal, pues se utiliza transmisiones inoxidables, pero de no serlo, pues el que estén pendientes de la transmisión cada 8 días con el lubricante, creo que están usando mientras sea un aceite delgado y que penetre, pues me parece que es una buena práctica la que están haciendo, a menos de que estén notando, digamos, un desgaste prematuro. Digamos que la misma medida que están tomando de hacerlo cada 8 días, pues lo importante es saber si está viendo en la durabilidad de los componentes de la transmisión. En casos extremos se podría pensar, como les digo, hoy ya existen correas especiales que pueden reemplazar esos piñones si tengo muchos problemas con esa cadena, porque a pesar de que la lubrico y la cuido y la consiento, no me duran o no me duran los componentes bien sea en la cadena o los piñones, pues se podría evaluar pasarse una transmisión de última generación, correas dentadas, por ejemplo, o quizás otro tipo de transmisión también de cadena. Pero a simple vista, con la información que me brindas, cada 8 días con aceite puede estar bien. Ok, ingeniero. Me dicen el piñón, si el piñón es inoxidable, ¿qué referencias serían acero? Si el piñón es bueno, básicamente en la referenciación de nuestros piñones, la única, en general, en la referenciación internacional, los piñones una referencia, al final de la referencia SS de stainless steel o un inox en algunos casos, cuando son en acero pues no dicen nada. Esa es la forma de diferenciarlos. Bueno, ingeniero, creo que es el último y dice, ¿los piñones en acero inoxidable tiene algún tipo de tratamiento en los dientes? No, no. Existen algunos aceros inoxidables en los que eventualmente se les puede hacer algún tipo de tratamiento, pero en general el acero que se utiliza inoxidable es un acero 304, ese no se le hace ningún tipo de tratamiento. De hecho, no es un material para hacer tratamientos. Perfecto. Allí ya terminan las preguntas. Bueno, por acá dice, en la página de ustedes está información sobre la transmisión de última generación que ustedes hablan. No, en el momento no. Digamos que les cuento rápidamente, estas transmisiones de última generación son unas correas que han sacado los fabricantes de correas muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver. Son unas correas generalmente muy costosas, pero en donde yo puedo reemplazar transmisiones de cadena por unas correitas relativamente delgadas o transmisiones en vez de muchos canales por unas correas muy delgadas. Por el momento no tenemos información en la página, sin embargo estamos esperando tenerla muy próximamente. Si necesitan alguna asesoría al respecto, nos pueden contactar o contactar directamente con Casa Sueca y con mucho gusto les ayudamos a seleccionar y eventualmente a darles más información al respecto. Bueno, aprovecho para darle las gracias a bueno, ahorita en este momento nos quedan 82 participantes casi todo el tiempo, entonces espero les haya
servido, se hayan entretenido un poquito, hayan expandido sus conocimientos y hayan resuelto sus dudas. Estamos a completa disposición de lo que ustedes necesiten, bien sea en Intermec o en Casa Sueca, para ayudarles en este tema que para nosotros, para nuestras dos empresas, es parte fundamental, que es la transmisión de potencia y de la cual todos los días desayunamos, almorzamos y comemos. Entonces nosotros más que felices de ayudarles. Sí, muchísimas gracias a todos por haber participado. Por favor, estén atentos. Estamos organizando otras capacitaciones que se van a realizar cada 8 días. También si necesitan capacitaciones individuales para cada una de las empresas, también las podemos coordinar. O sea, pueden hablar con sus asesores de Casa Sueca y podemos coordinar las capacitaciones a cada una de las empresas que quiera realizar individualmente. Posteriormente, no